Saludos comunidad estudiantil, mi nombre es José Luis Casas Benítez, soy aspirante a ayudante de profesor en la materia de anatomía humana y hoy tengo el privilegio de explicarte el tema de artrología. Sin más, comencemos. Bien, a lo largo del video el tema central serán las articulaciones, así que las vamos a definir, veremos cuáles son sus múltiples clasificaciones, las describiremos y concluiremos hablando sobre la terminología del movimiento y la ley de Hilton. Muy bien, entonces, vamos directo con el tema. ¿Qué es la artrología? La artrología es aquella disciplina que se encarga del estudio de las articulaciones. La palabra artrología tiene dos raíces. Artro, que es parte de la palabra articulación, y logos, que es estudio. Entonces, la artrología es simplemente el estudio de las articulaciones. Y bueno, ¿cuál es el objeto de estudio? Las articulaciones. ¿Qué es una articulación? Las articulaciones son los puntos en donde confluyen o se unen dos o más huesos, y estas articulaciones pueden tener múltiples clasificaciones y características que a continuación describiremos. Bien, si entramos directamente a la clasificación de las articulaciones, veremos que primero las podemos clasificar en dos grandes grupos. El primer grupo es en movimiento, es decir, clasificamos a las articulaciones con base en su movimiento, y el siguiente las clasificamos con base en sus medios de unión. Ahora bien, si nosotros desarrollamos la clasificación con base en movimiento, encontraremos tres grandes tipos. Las primeras, las que no se mueven; las segundas, las que se mueven un poco y son las semimóviles; y la tercera, que son las completamente movibles y son las móviles. Ahora bien, estos tres grupos los podemos clasificar con tres palabras, es decir, con tres conceptos. A los no móviles, a las articulaciones no móviles, también les podemos llamar articulaciones sin artrosis. Ahora bien, las articulaciones semimóviles las conocemos también con el nombre de anfiartrosis. Y por último, las articulaciones que son completamente móviles las podemos denominar como diartrosis. Ahora bien, si hablamos un poco sobre los medios de unión, la clasificación por medios de unión, veremos que esta clasificación tiene tres categorías: las articulaciones que se unen por cartílago, las articulaciones que se unen por tejido fibroso y por último las articulaciones sinoviales. Ahora bien, fíjate, vamos a sacar este mapita, este recuadro que encerramos en este rectángulo rojo, y lo vamos a ampliar, porque estas articulaciones cartilaginosas, fibrosas y sinoviales a su vez engrupan múltiples conceptos que a continuación revisaremos. Bien, fíjate, aquí está el mapa un poco más grande. Medios de unión, tenemos cartilaginosas, tenemos fibrosas y tenemos sinoviales. Ahora bien, las cartilaginosas se van a dividir en dos grandes grupos. En las cartilaginosas primarias, también llamadas sincondrosis, y que el cartílago que está participando aquí es cartílago de tipo hialino. Y tenemos las cartilaginosas secundarias, también denominadas sínfisis, y en estas el cartílago que va a emplearse es el fibrocartílago. Entonces, cartilaginosas por sus dos tipos de cartílago: hialino para las primarias o sincondrosis y fibrocartílago para las secundarias o sínfisis. Ahora bien, si hablamos de las fibrosas, veremos que estas fibrosas también tienen tres grandes grupos: las suturas, que a su vez se subclasifican en varias, que adelante describiremos; la sindesmosis y la gónfosis. Entonces, ¿cuáles son los tres tipos de articulaciones fibrosas? Las suturas, la sindesmosis y la gónfosis. Ahora bien, para el estudio de las sinoviales, más allá de que se puedan clasificar en ciertas variantes, que sí se hace, lo primero que se le estudia es su estructura. Las articulaciones sinoviales tienen una determinada estructura. Ahora bien, después, con base en las superficies articulares que poseen estas articulaciones, se les clasifica en distintos grupos. Hay planas, gínglimo, etc. Más adelante las veremos. Y a estas articulaciones sinoviales también se les estudian los ejes de movimiento, es decir, si son uniaxiales, biaxiales o poliaxiales, multiaxiales, que adelante lo describiremos. Bien. Si comenzamos analizando las articulaciones cartilaginosas, mencionábamos a las sincondrosis. Las sincondrosis son las articulaciones cartilaginosas primarias y que estaban formadas por cartílago hialino.
¿Cuáles son algunos ejemplos? Bueno, tenemos en primera instancia, en este esquema de tórax podemos observar a las articulaciones costocondrales, es decir, entre la costilla y su cartílago costal. Todas estas articulaciones costocondrales se clasifican como articulaciones sin condrosis. Ahora bien, la primera articulación costoesternal, es decir, entre el primer cartílago costal y el esternón, esta articulación de aquí también se clasifica como una articulación sin condrosis. Ahora bien, si analizamos a las articulaciones cartilaginosas secundarias, también conocidas como sínfisis, recurrimos a nuestro ya conocido sínfisis del pubis, que se da por la unión entre el hueso púbico de un lado y el hueso púbico del otro, y que utiliza este pequeño disco cartilaginoso conformado por fibrocartílago. Entonces genera a nuestra articulación tipo sínfisis, la cual es parcialmente movible, aunque tiene una movilidad prácticamente reducida. Bien, si nosotros ahora hablamos de las suturas, recordemos que son un tipo de articulación fibrosa y de estas suturas vamos a tener 4 grandes tipos. La que está señalada con la letra número A corresponde a una sutura de tipo dentada. Esta sutura de tipo dentada tiene esta clasificación debido a que sus sitios de unión tienen la forma como si fueran pequeños dientes óseos, es decir, como por ejemplo la cremallera de algún pantalón o de alguna chamarra. Recuerda que estos dientitos van confluyendo. Bueno, pues esta articulación de tipo sutura es exactamente así. Ahora bien, con la letra número B tenemos a la sutura que es de tipo escamosa, en donde sus puntas, sus sitios de contacto, se dice que terminan en punta de bisel, es decir, en forma diagonal. Ahora bien, con la letra número C tenemos a la sutura plana, en donde las superficies articulares son completamente planas y están simplemente confluyendo entre sí y se están uniendo por tejido fibroso. Y por último, la D es un tipo de sutura especial a la que se le conoce con el nombre de esquindilesis, y esta sutura es una cresta, es decir, una forma triangular que encaja sobre una ranura. En este caso con el puntero puedes ver la cresta que está encajando en la ranura de la lámina prependicular ósea. Bien, para ejemplificar a las suturas, en primera instancia tendríamos a la sutura dentada, que podría ser bien ejemplificada con la sutura coronal, que se está dando entre el frontal y los dos parietales, por la sutura sagital, que se está dando entre los dos parietales, o por la sutura lambdoidea, que se está dando entre el hueso occipital y los dos huesos parietales. Ahora, para hablar de la sutura escamosa, podríamos hablar de la sutura temporoparietal, y esta sutura temporoparietal está terminando, sus bordes óseos terminan en forma de bisel y generan a la sutura escamosa. Ahora, hablar de la sutura plana, podríamos observar a los dos huesos nasales. Fíjate que los dos huesos nasales se están uniendo en la línea media por bordes que terminan completamente lisos y que encajan adecuadamente, ayudados del tejido fibroso que los está uniendo. Entonces la unión entre los dos huesos nasales, es decir, la sutura nasal, es un ejemplo de una sutura plana. Y bien, hablar de la esquindilesis, podríamos hablar de la articulación que se da entre el vómer y el esfenoides. Esta articulación entre vómer y esfenoides está generando a nuestra articulación esquindilesis, que recuerda es una cresta que llega y se articula a una ranura. Por parte de las articulaciones tipo fibrosas, recordemos que dentro de estas se encuentran las sindesmosis. Las sindesmosis son estas articulaciones que se dan por finos ligamentos o finas membranas interóseas que unen a dos huesos. En el caso de la imagen podemos observar a nuestro radio y a nuestra ulna, ambos huesos del antebrazo, y que ellos se están uniendo por medio de esta membrana interósea que se puede apreciar aquí. Esta membrana interósea está fijando al radio con la ulna durante todo su trayecto.
Entonces, esta es una articulación tipo sindesmosis, la que se lleva a cabo por membranas interóseas y ligamentos. Ahora bien, si hablamos del otro tipo de articulación tipo fibrosa, caemos en la gónfosis, y la gónfosis es una articulación única, debido a que se da entre los dientes, entre las piezas dentarias y el tejido adyacente que los está rodeando y fijando, en el caso de la maxila y en el caso de la mandíbula. Esta articulación entre dientes y maxila con mandíbula, dado que los dos pues, poseen piezas dentarias, esta articulación se clasifica como tipo gónfosis. Bien, una vez estudiadas tanto las articulaciones cartilaginosas como las articulaciones fibrosas, podemos continuar con el estudio de las articulaciones sinoviales, que son quizás las articulaciones más complejas de todas. Entonces, para poder estudiarlas, primero tenemos que saber cuál es su estructura. Bien, estructuras y características de las articulaciones sinoviales. En primera instancia, tenemos las dos superficies articulares, es decir, en este caso tenemos dos huesos. Ahora bien, primera característica. Estos huesos, estas superficies de contacto, van a estar recubiertas por un tipo de cartílago especial, al que conocemos con el nombre de cartílago articular. Entonces, las dos superficies óseas en contacto están cubiertas, revestidas en sus sitios de unión por cartílago articular. Ahora bien, estos sitios de unión van a estar encapsulados con estas circunferencias que acaban de aparecer, que corresponden a la cápsula articular. Entonces, una articulación sinovial tiene una cápsula articular, y esta cápsula articular se va a componer de dos láminas. La primera es la membrana sinovial y es la capa más interna. Esta membrana sinovial es la responsable de producir un líquido que conocemos como líquido sinovial. Ahora bien, la otra hoja de esta cápsula articular, y que está representada con la circunferencia verde, corresponde a la cápsula fibrosa, y simplemente son fibras que están recubriendo a esta cápsula y le están dando rigidez y soporte. Ahora bien, el espacio que queda entre las dos superficies articulares se conoce con el nombre de cavidad sinovial, y esta cavidad sinovial va a estar completamente llena de líquido sinovial. ¿De dónde viene el líquido sinovial? De la membrana sinovial de la cápsula articular, que esta membrana sinovial, que estaba representada con la circunferencia roja, esta membrana sinovial va a ser la responsable de producir este líquido, y el líquido va a estar aquí dentro de esta cavidad sinovial. Ahora bien, por último, esta cápsula articular por fuera va a estar reforzada por ligamentos, y a estos ligamentos se les conoce con el nombre de ligamentos extracapsulares, debido a que podemos tener ligamentos que están dentro de la cápsula articular, es decir, en la cavidad sinovial uniendo estructuras, y estos ligamentos serían los ligamentos intracapsulares, pero los que nos están reforzando a esta articulación sinovial por afuera son los ligamentos extracapsulares. Bien, ahora volvemos a tener nuestro esquema de la articulación sinovial, y ahora fíjate en el puntero y date cuenta de que estas dos superficies óseas son, iguales en su terminación, y esto hace que no encajen bien. Es decir, imagina, te pido que veas mi cámara, imagina que tienes una terminación ósea, tienes la otra terminación ósea, y entonces al estar aquí chocando no van a poder moverse adecuadamente. Hay algunas articulaciones que tienen un, agregado articular que les permite que sus dos cabecitas, sus dos superficies articulares embonen adecuadamente y se pueda generar un movimiento adecuado, como es el que está apareciendo en color morado. Fíjate que esta estructura está dando una superficie articular para una cabecita y una superficie articular para la otra parte del hueso, y esto hace que se mueva adecuadamente. ¿Cómo se llaman las estructuras que nos van a, acoplar el sitio de articulación cuando dos piezas óseas no encajan? Es decir, cuando son diferentes y tienen que tener una especie de molde que las pueda unir. Bueno, pues se va a conocer con el nombre de meniscos. Entonces, los meniscos son generaciones, son agregados a las articulaciones, no siempre se presentan, todo depende. Estos meniscos van a
tener la función de poder acoplar las dos piezas óseas cuando éstas no embonen por sí solas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una articulación en la que, por ejemplo, en este caso, la cabeza de este hueso, es decir, la epífisis de este hueso, va a entrar a una cavidad, es decir, como si fuese mi mano, y va a entrar a una cavidad? Bueno, existen las articulaciones en donde estas cabezas tienen que, entrar a esta cavidad, pero la cavidad es pequeña. Entonces nosotros tenemos que ampliar este tamaño de esta cavidad para que la cabeza de nuestro huesito pueda encajar y tenga un mayor, una mayor área de movimiento. Entonces agregamos este tejido morado, apareció esquemáticamente, que es un tejido que está rodeando, es decir, está ampliando, está amplificando la superficie articular de nuestro hueso. ¿Y cómo se va a llamar este? Bueno, primero, ¿qué te parece si vemos una imagen? Sigue mi puntero, es como si fuésemos a ver de frente a esta cavidad. Es decir, de tener yo mi mano así, te la voy a poner para que veas por enfrente. Entonces, en este círculo gris tenemos a nuestra cavidad ósea, y con los círculos morados tenemos a este tejido que está amplificando el sitio de articulación del hueso. Y este tejido, este agregado articular que nos está ampliando el área de articulación de un hueso, se conoce con el nombre de rodete o labrum articular. Entonces hemos visto dos agregados importantes: el menisco, que nos ayuda a acoplar cuando dos piezas óseas no pueden embonar bien, y el rodete o labrum articular, que son formaciones que nos ayudan a amplificar el área de articulación de un hueso con el otro. Bien, ahora, ¿recuerdas que cuando mencionábamos a las articulaciones sinoviales decíamos que primero era cuestión de ver su estructura, que ya las vimos, y que una vez estudiada su estructura podemos estudiar su clasificación con base en las superficies articulares? Bueno, estos huesitos que se están articulando de manera sinovial pueden tener múltiples terminaciones y esto les confiere distinta clasificación. Entonces, fíjate, aquí tenemos un esquema de todas las articulaciones sinoviales que existen. Entonces, con la letra número A tenemos cuando los huesitos terminan en dos láminas óseas completamente lisas, y este tipo de articulación se conoce como articulación sinovial plana. No hay más. Ahora, ¿qué pasa si en, esta articulación generamos un cilindro que está siendo atravesada está siendo rodeado, por un anillo? Es decir, tenemos un anillo, tenemos un cilindro. Entonces esta articulación se va a conocer con el nombre de trocoide o también denominada pivote. Ahora, tenemos otra articulación en donde estos, contactos óseos tienen la posibilidad de hacer un eje de movimiento. En unos momentos veremos cuáles son los movimientos de todas, no te preocupes. Pero bueno, entonces en esta articulación que está representada con la letra C, la vamos a denominar de tres maneras. La podemos llamar tróclea, la podemos llamar gínglimo o la podemos llamar articulación en bisagra, debido a que te pido que recuerdes o veas las ventanas de tu cuarto y verás que estas ventanas, cuando tú las abres, se abren porque tiene una bisagra que conecta a la ventana con la pared y permite que la ventana haga esto, se desdoble. Bueno, pues este movimiento de bisagra es el mismo que va a hacer esta articulación. Ahora, con la letra D tenemos a la articulación condilia o elipsoidea, que adelante la detallaremos. Con la letra E tenemos a la articulación en artrosis, pero comúnmente llamada esferoidea, en donde pues la cabeza es una semiesfera que entra a una cavidad. Y por último, con la letra F tenemos a las articulaciones cuyas terminaciones, sus huesos, sus terminaciones encajan completamente y adecuadamente. Entonces a esta articulación tiene tres nombres. La podemos llamar osilla de montar, o la llamamos también anclaje recíproco por esta, complemento, este acople que se hace entre los dos huesos, y también los podemos llamar, antiguamente llamada articulación tipo celar. Entonces vamos a detallar cada una.
Bien, en primera instancia tenemos a la articulación que concluía en dos láminas completamente lisas y que decíamos era la articulación plana. Esta articulación plana va a tener solo un tipo de movimiento y este tipo de movimiento es el deslizamiento. Entonces la articulación plana hace deslizamiento. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Bueno, la articulación acromioclavicular, es decir, la que se hace en el acromio de la escápula y la clavícula, permite este deslizamiento. Ahora bien, las articulaciones costoesternales, es decir, entre las costillas, entre los cartílagos costales y el esternón, y estas solo son de la segunda a la séptima costilla. Son ejemplos de articulaciones planas que hacen deslizamiento. Y por último, las articulaciones, por ejemplo, intercarpianas, es decir, los huesecitos de la muñeca, entre sí se articulan por este tipo de articulación plana. Ahora, si nosotros estudiamos a la articulación que decíamos es un cilindro rodeado de un anillo, pues este tipo de articulación que le decíamos pivote, su sentido de movimiento va a ser la rotación, es decir, el cilindro que está siendo rodeado por el anillo va a hacer la rotación como se muestra en el GIF. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas articulaciones? Bueno, la articulación atlanto-odontoidea, es decir, entre el atlas, que es la vértebra C1, y el axis, pero el diente del axis. El axis es la vértebra cervical número 2 y este va a tener un proceso odontoideo, que es una lámina vertical, que entra directamente hacia el atlas. Y entonces aquí tenemos a nuestro cilindro y tenemos a nuestro arco que está formado por el atlas. Entonces podemos rotar. Esta articulación es responsable de que nosotros podamos rotar la cabeza. Ahora bien, tenemos la articulación radio-ulnar proximal y radio-ulnar distal. No te espantes por los nombres. Piensa. Articulación radio-ulnar entre el hueso radio y el hueso ulnar. Entonces, la articulación radio-ulnar proximal es la que está acá y la articulación radio-ulnar distal es la que está en contacto con la muñeca y su movimiento va a ser lo mismo, poder hacer el movimiento de rotación. Ahora bien, si estudiamos a las articulaciones gínglimo o bisagra, como también las denominábamos, decíamos que solamente tienen un eje de movimiento, que lo asemejamos con las ventanas, ¿no? Que se abrían y cerraban. Bueno, pues este tipo de movimiento solo va a ser la flexión y la extensión. Ahora, fíjate, algunos ejemplos de estas articulaciones, las interfalángicas, es decir, entre las falanges. Fíjate cómo las falanges de mis dedos solo pueden hacer esto, cerrar y abrir, cerrar y abrir. Cuando se cierran, estamos hablando de flexión. Cuando se abren, estamos hablando de extensión. Más adelante detallaremos puntualmente a qué se refiere cada concepto. Entonces, siempre que veas este movimiento solamente de abrir, cerrar, estamos hablando de articulaciones tipo gínglimo. Entonces, por eso es que la siguiente articulación, que es la húmero cubital, es decir, entre el hueso del brazo, que es el húmero, y un hueso del antebrazo, que es el cúbito, esta articulación va a permitir abrir y cerrar, pero ahora el codo. Entonces fíjate, cuando yo activo mi articulación gínglimo, hago esto. Flexión, extensión, flexión, extensión. Ahora bien, si hablo de la articulación talocrural, es la articulación del tobillo, con lo cual nosotros conseguimos el movimiento de que el pie pueda hacer esto. Abrir, cerrar, es decir, flexión y extensión puntualmente. Ahora, la siguiente articulación es una articulación que lamentablemente no pude conseguir una animación, pero es la elipsoidea o también conocida como condilea. Esta articulación son dos superficies elipsoideas que están, traslapadas entre sí, es decir, encontradas, y va a tener dos ejes de movimiento. Algunos ejemplos de este tipo de articulación son la atlanto-occipital, que se da entre el atlas, que es el C1, y el hueso occipital del cráneo, y las otras son las articulaciones metacarpofalángicas, que son estas que te estoy mostrando. Tenemos entonces dos ejes de movimiento. Podemos hacer este movimiento y podemos hacer este movimiento. Un eje, dos ejes. Más adelante veremos puntualmente cómo se llaman esos movimientos. Por ahora solo me interesa que recuerdes que tenemos dos ejes de movimiento con las condilias. Ahora bien,
Si nosotros analizamos las articulaciones esferoideas, que son las que están apareciendo, recordemos que la articulación esferoidea es una esfera, una cabeza de esfera, que entra a una cavidad. En este caso, en el GIF podemos observar a esta cabeza de esfera representada con esta figura azul entrando a una cavidad dentro de la figura roja. Esta característica de que sea una esfera entrando a una cavidad le da la característica de ser la articulación sinovial más movible. ¿Por qué? Porque tiene múltiples ejes de movimiento. Entonces, esta articulación, sus dos ejemplos más característicos son la articulación del hombro, que es la articulación glenohumeral, y la articulación de la cadera, que es la articulación coxofemoral. En ambos casos, la cabeza de un hueso entra a la cavidad del otro, y esto permite que nuestra cabeza pueda deslizarse hacia múltiples lados y hacia múltiples ejes. De hecho, este movimiento que yo estoy haciendo en este momento se llama circunducción y que en unos momentos analizaremos y que es característico de este tipo de articulación, que es la articulación esferoidea. Ahora bien, si analizamos esta articulación, que es la articulación en silla de montar, celar o de anclaje recíproco, tenemos dos superficies que encajan completamente a su manera, una es cóncava y la otra es convexa. Y algunos ejemplos de estas articulaciones que también tienen dos ejes de movimiento, fíjate cómo es que el objeto en color azul dentro del GIF está girando está moviéndose hacia un lado, pero también está moviéndose hacia el otro. Tiene dos ejes de movimiento. Algunos ejemplos son la articulación esterno-clavicular, es decir, la que se da el manubrio del esternón con la clavícula, y la articulación carpo-metacarpiana solo del primer dedo, es decir, la que se da entre el primer metacarpo con el carpo, con los huesitos del carpo, y que pertenece al dedo pulgar. Solo esa. Las articulaciones carpo-metacarpianas del segundo al quinto dedo corresponden a otra clasificación. La del primer dedo se clasifica como silla de montar o anclaje recíproco. Siendo así, podemos pasar a hablar de la terminología del movimiento, es decir, existen distintos conceptos que nosotros en el vocabulario médico utilizamos para referirnos a cuando ciertas estructuras se mueven de determinada forma. ¿A qué me refiero? Comencemos con los primeros dos conceptos, aducción y abducción. Fíjate que solo tienen una variante que es una letra, la letra B, y esa letra B es la que nos ayuda de manera, digamos, más como por mnemotecnia a aprenderse los movimientos. Fíjate, aducción es llevar una estructura de lo más lateral hacia la línea media. Es decir, en este caso, fíjate, en el caso del GIF del brazo del esqueleto, fíjate que cuando este brazo llega desde abajo y se va metiendo hacia el centro, de arriba hacia el centro, de arriba hacia el centro, estamos llevando el brazo desde lo más lateral hacia la línea media y este movimiento es aducción, mientras que el movimiento de abducción es lo contrario, llevar de la línea media hacia lo más lateral. Entonces fíjate, en este caso del brazo, del miembro superior, cuando nosotros vamos del centro hacia afuera, eso es una abducción, es decir, lo estamos separando de la línea media. Lo mismo con el GIF del miembro inferior. Fíjate, cuando llevamos este miembro inferior hacia afuera, eso corresponde a una abducción. Pero cuando nosotros lo regresamos hacia la línea media, es una aducción. ¿Cómo recordar estos dos conceptos de manera un poco más fácil y rápida? Fíjate, la palabra abducción tiene una letra B entre la A y la D, es decir, las está separando. Entonces, ¿qué va a hacer la abducción? Separar de la línea media. Y en cambio, en la palabra aducción, la A y la D están juntitas. Entonces, ¿qué va a hacer la aducción? Juntar hacia la línea media. Ahora, el siguiente término de movimiento es flexión y extensión. ¿Qué es flexión y qué es extensión? La flexión es juntar, es decir, disminuir el ángulo de separación entre dos estructuras. Y la extensión es lo contrario, aumentar este ángulo de separación. Entonces, fíjate, te pongo primero el caso con mis dedos en mi cámara. Fíjate, yo en este caso mi dedo lo tengo completamente estirado. Las falanges,
cuando se aproximan entre sí, es decir, disminuyen el ángulo de separación entre ellas mismas, esto corresponde a una flexión. En cambio, si yo separo el ángulo de separación de esta falange con la de esta, es decir, ahí se están separando, esto es una extensión. En el caso de los GIFs, fíjate, en el miembro inferior, que es el primero, cuando nosotros llevamos la pierna hacia atrás, estamos haciendo una flexión porque estamos disminuyendo el grado de separación entre el hueso de la tibia con el fémur. Entonces esta disminución de ángulo está haciendo una flexión, mientras que la extensión es cuando nosotros regresamos esta tibia a su posición original y esto provoca una separación del ángulo, es decir, lo aumenta entre la tibia y el fémur. Entonces recuerda que este movimiento se hacía por la articulación tipo gínglimo o bisagra, que abría o separaba nada más, abría o separaba. Entonces cuando abrimos, aumentamos el ángulo, es extensión. Cuando lo disminuimos, es una flexión. Ahora, hablar de dorsiflexión y plantiflexión es hablar de extensión y flexión, pero a nivel del pie. Entonces, primero, recapitulemos y te lo ejemplifico con mi mano. Sabemos que el dorso del pie es lo que nosotros vemos, es decir, está aquí arriba. Y la planta del pie es lo que queda por debajo. Entonces, dorso y pie. Y planta, perdón, dorso y planta. Entonces, cuando nosotros hacemos una dorsiflexión, recuerda, flexión es disminuir el ángulo de separación. Cuando nosotros hacemos una dorsiflexión, estoy diciendo que el dorso de mi pie va a disminuir, debido a que es una flexión, a disminuir el ángulo de separación entre el dorso y el hueso que está adyacente a él, que es la tibia. Entonces cuando yo hago este movimiento, fíjate que estoy disminuyendo el ángulo de separación entre el dorso de mi pie y la tibia, claro, ejemplificando que ese fuera mi miembro inferior. Ahora, ¿qué es una plantiflexión? Lo mismo, pero con la planta. Cuando yo llevo la planta hacia atrás, estoy disminuyendo el ángulo que hay entre la planta y la tibia, y esto corresponde a una plantiflexión. Ahora, hablemos de rotación. La rotación, al igual que por ejemplo con los planetas, recuerda que la rotación de la Tierra es que ésta esté girando sobre su propio eje. Lo mismo pasa con las articulaciones. Cuando nosotros rotamos una articulación, podemos tener dos tipos. La rotación interna, que es la que se está generando en este GIF, y que con mi brazo, te voy a ejemplificar, está girando hacia adentro, es decir, hacia adentro. Y tenemos la rotación externa, que es girar sobre su propio eje, pero ahora hacia afuera. Entonces fíjate, tengo una rotación que se va hacia adentro, que es interna, y tengo una rotación que se va hacia afuera y es externa. Entonces tengo rotación interna, rotación externa, rotación interna, rotación externa. Ahora bien, no confundir el concepto de rotación con el concepto de circunducción. La circunducción engloba 4 movimientos. Engloba la abducción, la aducción, la flexión y la extensión que ya vimos. Entonces tenemos este movimiento. Entonces digamos que si hacemos la analogía con el sistema solar y sus planetas, la rotación de la articulación es girar sobre su propio eje y la circunducción sería equivalente a hablar del movimiento de traslación de la Tierra, que es el que le da la vuelta al Sol. Entonces este movimiento que le está dando la vuelta al Sol sería la circunducción, mientras que la rotación es que vaya girando sobre su propio eje. Ahora bien, si hablamos de la oposición y la reposición, estamos hablando específicamente de nuestro dedo pulgar. Cuando nosotros de la postura anatómica llevamos el pulgar hacia los pulpejos de los demás dedos, este movimiento de llevarlo hacia los pulpejos es oposición, y cuando nosotros llevamos el pulgar de regreso a su postura anatómica, hablamos de la reposición. Entonces, llevar el dedo pulgar hacia los pulpejos de los demás dedos es oposición,
mientras que regresarlo a su postura anatómica es reposición. Ahora, hablar de supinación y pronación, es decir, son los términos médicos para decir boca arriba y boca abajo. Cuando nosotros decimos que algo está boca abajo, hablamos de la pronación. Cuando nosotros decimos que algo está boca arriba, es supinación. Por eso es que en la imagen, cuando nosotros ponemos nuestra mano boca abajo, es pronación. Y cuando la ponemos boca arriba, es supinación. Existe una mnemotecnia y una analogía bonita. Cuando nosotros decimos supinación, hacemos la referencia a que estamos suplicando. Entonces, la supinación es suplicar. ¿Y qué hacemos cuando nosotros suplicamos algo? Ponemos las manos así, en señal de súplica. Entonces, decir que estamos suplicando es supinación, porque las manos están boca arriba. Y pronación, entonces, es boca abajo. Ahora, hablar de inversión y eversión es hablar de la planta del pie. Cuando nosotros decimos que es inversión, es llevar la planta del pie hacia la línea media. Es decir, si mi mano fuese mi pie, y aquí estaría la línea media, llevar la planta del pie hacia la línea media es inversión, mientras que llevar la planta del pie hacia afuera, es decir, separarla de la línea media, es eversión. Entonces, inversión, planta del pie hacia adentro, eversión, planta del pie hacia afuera. Ahora, hablar de protrusión y retrusión. Estos conceptos se confunden mucho con otros dos que veremos enseguida, pero es importante saber que la protrusión, la que lleva U, protrusión, es llevar la mandíbula hacia adelante. Ahora bien, retrusión es llevar la mandíbula hacia atrás. Entonces recuerda, las palabras que llevan la U, de protrusión hacia adelante, protrusión, retrusión, llevar la mandíbula hacia atrás. Ahora, ¿cuáles son los conceptos con los que suele confundirse? Con la protracción y la retracción. Es decir, las que llevan la A están hablando de la escápula. Entonces, protracción es llevar la escápula hacia adelante. Cuando nosotros llevamos la escápula hacia adelante es protracción. Cuando nosotros llevamos la escápula hacia atrás, estamos hablando de retracción. Entonces, no confundir protrusión y retrusión con protracción y retracción. Protrusión y retrusión es movimiento de la mandíbula. Protracción y retracción es hablar de la escápula. Bien, por último, la ley de Hilton establece que la misma fibra nerviosa que le va a dar inervación a una masa muscular va a ser la misma fibra nerviosa que va a inervar a una articulación y a la piel que están en contacto con esta masa muscular. Es decir, decimos con esta ley de Hilton que el mismo nervio que va a inervar a un músculo va a ser el mismo nervio que inerva a la articulación y a la piel que se relacionan con dicho músculo. Bien, hemos concluido el tema de articulaciones. Te proporciono las referencias bibliográficas utilizadas para la realización de este video y sin más, te doy gracias por tu atención, esperando que sea de tu ayuda. Muchas gracias.